Desayunos Capital, como todos los días, con José Cabero y su invitado. José, buenos días. Hola, buenos días. Nuestro invitado es don Bernardo Pérez Andreu. Es teólogo, es filósofo, historiador también y acaba de publicar, se presenta hoy en Madrid este libro suyo titulado Descodificando a Jesús de Nazaret. Empieza recordando los 90.000 años de vida del hombre y a partir de ahí sitúa a Jesús de Nazaret en su tiempo y en sus circunstancias. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. De eso se trata, ¿no? Pues sí, de eso se trata, porque al fin y al cabo lo que hay que hacer es situar a la persona en su contexto histórico para poderlo comprender. Si no estuviera en su contexto histórico, pues sería como un aerolito caído del cielo y no sería un ser humano. Algunos efectivamente lo han presentado prácticamente como un aerolito y no es eso, ¿no? No, no es eso, es un ser humano muy concreto que vivió en unas circunstancias, el Imperio Romano, en Judea, mejor dicho, en Galilea, y en un pueblo muy concreto del que salió, que fue Nazaret. Por ejemplo, usted se documenta mucho en el oficio del Padre para averiguar a qué se dedicó toda la infancia de Jesús, ¿no? Sí, es importante porque la palabra griega que designa el oficio es tecton, y tecton es el que construye casas o el que trabaja con las manos, un artesano. Y entonces con eso podemos investigar qué oficio suponía en la época de Jesús, y suponía pertenecer a un estrato social muy bajo. Eran los que no tenían ni siquiera tierras para trabajar, no pertenecía a la clase media, que es una cosa que solemos hacer. Por eso yo lo que he intentado con el libro es descodificar la realidad de Jesús, porque hay unas claves que estaban entonces, que la gente tenía, para comprender lo que Jesús decía y que hemos perdido por el paso de 2000 años de historia. 2000 años de historia, que no es solo tiempo, sino también es lengua, es cultura, es mentalidad, y hay que recomponer otra vez ese puzzle para poder comprender mejor al personaje. Durante todos esos años de juventud de Jesús hay muchas averiguaciones o muchas especulaciones sobre qué hizo, dónde se formó, si viajó. Sí, ahí es donde han jugado muchísimo pues todos los movimientos que han querido atraerse a Jesús hacia sus posiciones, ¿no? Sobre todo las sectas. No sabemos qué hizo durante 30 años, pero está claro que cuando empezó su vida pública tenía un bagaje de formación muy importante que tiene que ver mucho con su tradición judía, porque era un judío, y era un judío de pro. Practicante, además. Practicante, sí, porque incluso su propio nombre, Yehoshua, en hebreo significa Dios salva, y es un nombre de la pura tradición judía. Y en cuanto a su padre, a José, también parece bastante claro de dónde podía proceder, ¿no? Sí, creemos que podía proceder de Belén, que es lo que se refleja en el Evangelio. Podía proceder de Belén por la repoblación que hicieron los asmoneos de la zona de Galilea que está al norte. Esa zona de Galilea que era una zona donde no vivían judíos, y los asmoneos quisieron repoblarla con población judía. Y probablemente la familia de Jesús venía de allí. Se instalaron, tenían tierras, pero por distintas circunstancias que no podemos esclarecer, esas tierras las perdieron y cayeron a la posición social inferior, que sería la de artesanos. Nazaret era un pueblecito de 300, 400 habitantes, posiblemente. No más, porque las excavaciones que se han hecho demuestran que el perímetro daba eso, no daba más. No podía tener ni 4.000, ni 5.000, ni 30.000 como tiene en la actualidad. Y en cambio sí había algunas poblaciones próximas, como Séforis. Séforis está al lado, a 6 kilómetros, y era una ciudad grande que se estaba reconstruyendo, junto con Tiberias, las dos grandes ciudades con las que Herodes Antipas estaba controlando el territorio. Y muy probablemente, dicen algunos investigadores, Jesús y su padre fueron a trabajar allí como tecton para construir la ciudad, y ese sería su oficio. Usted también describe los tres tipos de judíos practicantes que había entonces, ¿no? Los saduceos, los fariseos y los esenios. ¿A qué clase pertenecía Jesús? Probablemente a ninguna. Jesús, al formar parte del estrato social más bajo, aunque sí dominaba y controlaba la cultura judía, no pertenecía a ninguna. Era capaz de discutir con todos, pero no pertenecía a ninguna. Es más, Jesús, aunque no pertenecía a ninguna, lo que nunca hizo fue formar una secta propia, como los esenios. Por eso Jesús no fue esenio, sino crear como una estructura donde se pudiera englobar al pueblo entero, empezando por los marginados, por los que los fariseos y los saduceos habían marginado. Los esenios se salieron ellos, los saduceos y los fariseos marginaban a la gente. Y Jesús lo que quiere es construir una nueva realidad donde los que han sido excluidos por derecho propio estén incluidos. Usted además entiende que Jesús era un excluido, un marginal. Jesús era un judío marginal y alternativo. Era un marginal político porque no pertenecía a ninguno de los grupos, social, económico, incluso religioso.
Bueno, pues de todo eso contiene este libro, que además hace un amplísimo repaso a esos 90.000 años de historia de la humanidad. Fernando Pérez Andreu, muchísimas gracias, mucho éxito con ese libro. Gracias. José Cabero, hasta el lunes. Muchas gracias, buenos días.